Una vez me dijeron, pastor, si Dios fuera amor, si Dios fuera bueno, ¿por qué creó al diablo? Yo creo que este tema es importante decirlo acá. Y el diablo no fue diablo. Él fue un ángel perfecto, un querubín, un querub para ser más preciso. Luzbel. Siendo Luzbel, se convierte en Luz Bella. El gran hombre, el gran profeta Daniel, tiene una frase muy interesante que dice, los entendidos entenderán. Claro. Y entonces, ¿qué sucede? Que él, siendo el sello de la perfección, dice, contrata a la tercera parte de los ángeles y se revela no contra Dios siquiera, sino contra el Elyon, o sea, el Altísimo. Cuando uno lee el Salmo 91, hay detalles que pues hay que estudiarlo, ¿no? Entonces yo me pregunto, un ser creado, ¿cómo así por así puede atreverse a desafiar al Creador? ¿Qué poder tenía de un momento a otro Luzbel, un ser creado? Claro. ¿O será que estaba respaldado por otra entidad poderosa? Muy buenos días, tardes, noches o la hora en que estén viendo este episodio, y buenas noches para todas y todos aquellos que están en el estreno del segundo episodio de Entrevista Paranormal aquí en el canal 1333 basado en hechos reales. Como ya teníamos pendiente desde el año pasado, desde la entrevista con nuestro amigo Jorge Talavera, y mencionamos estos temas que dejaron a más de uno con esta incógnita y me han ido bombardeando tanto en YouTube como TikTok e Instagram sobre cómo serán los tiempos del fin y qué tan cerca estamos de estos tiempos. El día de hoy tengo el honor de presentarles al pastor Jaime Arizpe, a quien mencioné en ese podcast y con quien vamos a profundizar mucho más este tema. Así que atentas y atentos. Con ustedes, pastor Jaime Arizpe, muchas gracias por darme la oportunidad el día de hoy de poder entrevistarlo, darse un tiempo. ¿Y cómo lo seguimos antes de empezar en redes sociales? Hola David, te agradezco la invitación. En realidad, en este tercer milenio, pues yo carezco mucho de lo que son las redes. Pero estamos como Iglesia de Cristo Judá en la página de Facebook. Perfecto, entonces ya saben, es Iglesia de Cristo Judá en Facebook, acá lo están viendo, aquí abajo, así lo pueden encontrar y sé que a más de uno les va a ayudar las prédicas que van a encontrar en esta página. Pastor, muchas gracias una vez más, yo tengo el placer de conocerlo desde que yo era flaco. Tenía 19 años, casi 20. Y bueno, el tema está sobre la mesa, como mencioné, ¿no? Profecías apocalípticas cumplidas sobre el fin del mundo. La primera pregunta, que quisiera hacerle es, ¿qué señales en los acontecimientos mundiales reflejan los tiempos que estamos viviendo? Mira, David, hablar de estas cosas es bastante amplio y al mismo tiempo complejo, en el sentido de que queremos entender las cosas relacionadas, digamos, a lo que es el fin del tiempo, dependiendo de, o sea, hay factores que hay que considerar para poder de alguna manera ilustrar y poder llegar a la audiencia tuya. Como tú bien sabes, soy ingeniero de profesión y pues Dios me llamó de una manera sobrenatural y me ha dado las experiencias y acepté precisamente tu invitación por eso, porque he visto algunas de tus ediciones y sinceramente, como dice, tú conoces a Joseph, él siempre tiene un dicho que dice, la realidad supera la ficción. Sí, es muy cierto. Entonces hay muchas cosas que considero que son, digamos, de ámbito fenomenológico que no tiene explicación. Ahora, cuando vamos a hablar acerca de las cosas de Dios, sucede algo parecido. Porque si bien es cierto, digamos, aceptando tu invitación,
no voy a usar un lenguaje eclesiástico, ¿no? Porque tu público, yo no vengo a repetirte los salmos de memoria ni a darte citas bíblicas, sino de alguna manera poder entrar en una reflexión. Nosotros no somos fruto de la casualidad. Si bien es cierto, pertenezco a una promoción en donde el ateísmo científico estaba muy de moda. En aquel entonces, te estoy hablando de la década del 80. Pero sin embargo los tiempos cambian, ¿no? Hoy estamos, digamos, viendo situaciones que hasta cierto punto parecían imposibles. Solo, si podrás recordar, esa película Volviendo al Futuro. Volver al futuro. Esa. Imaginarse, solo con el año 2000, sí. Era una... Muchos jóvenes hoy deben reírse, pero... 2015 era en esa época. Claro, entonces, y llegaremos al 2015, llegaremos al 2000. Entonces, para poder ilustrar un poquito este tema, cerca del año 2000 surgieron muchas preguntas y movimientos respecto a la venida del Señor. Ahora, yo siempre he dicho, para los que, digamos, de alguna manera tienen dificultades, ¿no? Digamos, si Jesús es una realidad, es un mito, es un personaje histórico, creo que les he platicado acerca de un caso de estudio que llevamos hace algún tiempo atrás, cuando estaba haciendo mi curso de maestría, de un joven que era el hijo primogénito del líder fundamentalista del grupo Hamas, que se llama Youssef Hassan Mossab. Y cómo es que este personaje, siendo no israelí, sino siendo palestino, pudo tener un encuentro personal con Jesús. Claro, nosotros culturalmente decimos Jesús o Jesucristo, pero Dios me ha dado la bendición de viajar a ti te consta, por viajar por muchos lugares. Claro. Y entonces la cosmovisión, pues, mía ha cambiado completamente, ¿no? Entonces, aquí para nosotros el ser cristiano, pues, significa algo bonito, pero también me he dado experiencias a veces bastante duras cuando el cristianismo representaba otra cosa en otras partes del planeta. Entonces, por eso vamos a ir paso a paso, poco a poco, porque no vengo yo a, digamos, exponer un dogmatismo, ¿no? Acuérdate que Dios dijo claramente en la persona de Jesucristo: cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Entonces, antes de venir estaba meditando en las palabras del apóstol Pablo, y dice, en los últimos tiempos, dice, los hombres serán amadores de sí mismos. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, dice, serán amadores de sí mismos, egoístas, amantes del dinero. Y alguien puede decir, pues eso siempre ha existido, claro, pero no tanto como ahora. Hoy está tan exacerbado, o sea, nos hemos vuelto tan duros, tan egoístas. Y hay otro pensamiento que con esto termino para responder, cuando dice que en los últimos tiempos, dice los hombres dirán bueno a lo que Dios dice malo. Y yo creo que con eso ya digo muchas cosas sin, digamos, querer tocar susceptibilidades, ¿no? Claro. Tú sabes, con todo esto de la cultura de género y todas esas cosas, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, la iglesia hoy está cumpliendo un rol muy importante. Claro, hay que también hacer la aclaración. A veces también hay grupos que caen en el fanatismo, ¿no? Nosotros, digamos, los occidentales somos buenos para criticar, por ejemplo, al Islam, ¿no? Especialmente a aquellos que son radicales, ¿no? Que hasta cierto punto no parecen pertenecer al tercer milenio, que estoy hablando de estas personas que imponen, digamos, con esas ideas totalitarias, pero eso no quiere decir que todo el Islam sea así. Entonces igual pasa en el cristianismo, ¿no? Entonces hay grupos y grupos, pero qué lindo poder de alguna manera darnos cuenta que cuando vino Jesús, más de 2000 años atrás, ¿por qué toqué a Mossab Hussein? Por lo mismo que Israel, siendo, digamos, el pueblo escogido de Dios, nunca quiso aceptar la existencia de Jesús como tal. Claro. O sea, tenemos que partir por ahí. Ellos esperaban otro tipo claro, de Mesías, nosotros no tenemos problemas, porque España viene con toda esa, digamos, con ese paquete cultural. Sí. Pero sin embargo, yo por eso puedo hablarte de mi experiencia personal.
yo pertenecía a una familia ultra archi, digamos, católica, romana, pues, ¿no? Porque en realidad la iglesia es católica, que significa universal, pero no somos romanos. Entonces, al tener yo ese encuentro, pude darme cuenta de que de lo que menos sabíamos era de la Biblia, porque nunca nos habían enseñado a leer. Y eso lo debe pasar con tus oyentes, porque si ellos ven estos programas es porque tienen una inquietud o porque han tenido una experiencia. ¿Cómo explicar? Sí. Son hechos que no tienen, pero están. Entonces, por eso, David, permíteme, y gracias por darme este espacio para poder decirles que hay cosas que no tienen explicación. Pero, sin embargo, cuando uno se acerca a la palabra de Dios, uno puede darse cuenta. Porque es que Jesús dijo, cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y los relatos de los evangelios son tan lindos como también los escritos del llamado Antiguo Testamento, que para Israel vendría a ser la Torá, que vendrían a ser los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Entonces, eso nos muestra que estamos viviendo no el tiempo del fin del planeta, sino del sistema. Exacto. Porque seas ateo, creyente, agnóstico, y ya hemos pasado a otro orden mundial. Sí. Por si yo conversando con mi hijo, pues él me explica acerca de la inteligencia artificial y todo lo que está ahorita de moda. Me dice, mira, papá, es otro mundo, es otra realidad. Sí. Entonces va cambiando, el sistema va cambiando. Entonces, ese es el sistema que está de alguna manera oprimiendo a las masas y lamentablemente la gran mayoría, no solo en Perú, eso en Estados Unidos, en Francia, he visto en España, cómo el sistema ha llevado, digamos, a la juventud pues a lo que decía Hildebrand, ¿no? A la gran idiotización de masas, porque hoy nadie lee. Todos dependemos de un celular, del facilismo, ¿no? Tan terrible. Y a nadie y como Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, un jovencito, ocúpate en la lectura. Sí. ¿Y quién quiere ocuparse en la lectura ahora? Queremos depender quizás de algo tan fácil, ¿no? Que con tanta información, con tanto contenido que hay un simple celular o una tablet o una laptop, pues uno no sabe cuál es verdad. Entonces, para eso estamos de alguna manera los que orientamos. Yo como pastor es mi responsabilidad siempre ir a las fuentes, cruzar información, porque ciertamente antiguamente se decía que teníamos que discernir entre la luz y las tinieblas. Pero estamos viviendo un tiempo ahora en donde tenemos que discernir entre luz y luz. Entonces, si la Biblia dice que Jesús vuelve, tiene que volver. Y eso no es una postura cristiana nada más, ¿eh? Lo dice Israel, que para ellos sería su primera venida, su Mesías. El Mesías. Para nosotros vuelve, Maranata. Y los árabes también. Recuerden que son los 3 grandes grupos monoteístas, ¿no? Y cuya base, digamos, de fe está en el Pentateuco, que es la Torá, los 3 libros. Entonces, interesantemente, a veces nosotros, como buenos occidentales, desconocemos. Y el año pasado que estuve en París, precisamente predicando la palabra de Dios en la iglesia de un peruano, un pastor peruano, él se llama Elías. Yo sorprendido cómo en París un paisano nuestro ya ha tenido esa pegada y ellos están evangelizando a los musulmanes. Tuve la oportunidad de hablar del Mesías, conocí quiero recordar, una mujer persa que quedó impactada, impresionada cuando yo hablé de Jesús. Es increíble cómo en este tercer milenio, en la época, digamos, que estamos viviendo de globalización, hablar de Jesús causa ese impacto. Anaín se llama ella, Anaín, una mujer persa que lloraba y hablaba en francés. Era mi primer viaje a Francia y donde me decía que quería eso que yo tenía, entonces, porque yo hablaba del Mesías. Entonces tenemos que... el otro gran dilema es el lenguaje. ¿No? Entonces son varios factores, por eso dije, y espero que tu audiencia, los que te sigan, sepan comprenderme. No vengo acá a imponer absolutamente nada, solo a responder las preguntas que tú tienes ahí para que podamos de alguna manera, como seres humanos, tener la oportunidad de reflexionar
Y solo mirar el cosmos. ¿Te acuerdas que yo he escrito un libro? ¿No? Que el ser humano solo debe levantar su cabeza y mirar el cosmos. Porque para entender, con eso termino, creo que estoy hablando ya demasiado, hay que mirar diferentes escenarios. O sea, uno es Israel, otro es la iglesia, otro es el mundo, el cosmos. Hay muchas cosas, porque habrán señales en los cielos, señales en la tierra. O sea, la Biblia te da mucha información. Pero ¿cuál es cuál? ¿Cómo decir? Por eso que no puedo dogmatizar. Ayer estuve en el discipulado de Breña, allá por la avenida Venezuela, y saben que iba a venir acá, y van a ver seguramente. Porque entonces, sale el lunes. Sí, entonces yo le decía que tú me habías invitado, y yo les pregunté de cuál era el libro más antiguo de la Biblia. Y todos me dijeron Génesis. Lo dijo, no es así. No. ¿Por qué? Porque la Biblia no está escrito cronológicamente, ¿no? Y hablamos ayer justamente de Job. Cuando hablamos acerca de los hijos de Dios, ¿verdad? Cómo es que entraban, dice, en la presencia de Dios, y juntamente con los hijos de Dios, Satanás. Sí. Y Dios le dice de dónde viene Satanás. A recorrer la tierra. Le dice de dar la vuelta la tierra y caminar por ella. Entonces, y lo lindo de todo, que la ciencia está corroborando cuando, no sé si todo, hasta hay una película acerca del universo paralelo, de las puertas dimensionales. Claro. Entonces, pues no vengo yo a especular, ¿no? Al respecto. Claro. El concepto que teníamos de vida, precisamente creo que la definición es esta, ¿no? Vida, la vida bios es una. Pero, sin embargo, la vida que Dios ofrece es la vida Zoe. Pero aparte hay otra, como es anástrofe, como hay suché. Entonces en el griego se diferencia con más exactitud. Pero para nosotros vida es vida. Y el concepto de vida, hoy en día estamos dándonos cuenta pues que, estamos pues seres vivos que están, digamos, en su medio de 1000 grados Celsius. Como seres vivos que nuestros sentidos no pueden, digamos, percibir, o sea, de qué estamos hablando. Claro. Así es que, David, déjame decirte de que... O sea, estamos viviendo tiempos... Exactamente, claro que sí. Los tiempos finales. Ahora, según la palabra de Dios, ¿cómo serían estos tiempos del fin? Justo lo estaba mencionando hace rato. Sí, le preguntaron a Jesús, ¿cómo nos daremos cuenta? Entonces el Señor le dice, será como en los tiempos de Noé. Hay varias, ¿no? Sí. Pero hablemos solo de Noé, que se estaban casando, dándose en casamiento, en banquetes, etcétera, etcétera. Entonces, es más, les dijo, ustedes saben mirar los tiempos. Entonces, claro, sí. Por eso dice que cuando uno lee la Biblia, uno va a encontrarse con una familia que era la familia de Isaacar. Y la Biblia dice de manera explícita que estos eran expertos en discernir los tiempos. Claro. Entonces, el tiempo nuestro es el tiempo cronos, pero el tiempo de Dios es el kairos. Es totalmente distinto. Por eso que a Dios no podemos poner en una recta pues numérica. No podemos decir que a Dios, te saltaste el 2, ahora toca, después del 1 viene el 2, tú te saltaste al 3, no. Para Dios, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, como entender con nuestra mente natural. Y es más, creo que está probado. El conocimiento que la humanidad ha desarrollado no es un conocimiento absoluto. Tenemos que entender eso. Pero hemos desarrollado un conocimiento que de alguna manera nos permite entender, digamos, con asombro lo que la palabra de Dios siempre lo ha dicho. Entonces, ¿cómo Dios levanta un pueblo? Porque, perdonen si algún vikingo nos va a ver, ¿por qué Dios no escogió a la raza de los vikingos para que sea pueblo y levantar? ¿Te acuerdas aquel suceso, evento que sucedió en el huerto? Cuando le dice a Eva, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué Dios tuvo que levantar un pueblo? Y es más, no estamos hablando de algo ideal, subjetivo, estamos hablando de algo real. ¿Cómo es que Abraham viene de Ur de los caldeos? ¿Cómo es que las civilizaciones, digamos, desde los acadios, los sumerios, dan esas evidencias? Por eso la arqueología hoy corrobora tremendamente, digamos, con los relatos bíblicos. Y la arqueología no puede ser, pues, ni cristiana, ni católica, ni evangélica. La arqueología es arqueología. Entonces, en ese sentido, siempre debemos preguntarnos, ¿no? Que nosotros, o hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Sí. Entonces, estoy seguro que, según la tradición y algunos pastores que ven, ¿cómo ese pastor puede ir a un programa así? Entonces, a mí no me sorprendería recibir críticas, pero soy consciente de lo que estoy haciendo. Nuestro Señor Jesucristo, recuerda que Él dice se confundía dentro de la multitud. Y le decían amigo de pecadores. Comilón y bebedor. Comilón y bebedor. Entonces, hay una ilustración muy bonita que yo, en mi época de estudiante universitario, me impactó. Es la enseñanza de un médico cirujano de Guatemala. Él ya está en la presencia del Señor, el doctor Ríos Paredes. Él decía siempre, ¿cuál es la santidad que tú persigues o buscas? ¿La santidad de Juan el Bautista o la santidad de Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús se confundía con las multitudes, se hacía amigo de los publicanos. Pero sin embargo, el profeta más grande de los nacidos de mujer, Juan el Bautista, él tenía un modus vivendi, digamos, totalmente distinto. Claro. Ermitaño, se vestía de una manera distinta, no comía lo que la mayoría, pues, acostumbraba. Entonces, si alguien dice que quiere seguir la santidad de Juan el Bautista, menospreciando la santidad del Mesías, está grave. Sí. Entonces, eso me da la libertad. Y es más, si uno lee el Evangelio de Juan, uno va a darse cuenta que nosotros hemos sido llamados a ser sal y luz. Y date cuenta el propósito, cuál es el propósito, qué función cumple la sal. Igual la luz. Iluminar. Exacto, entonces yo no puedo venir acá a demonizar y a rasgarme las vestiduras y de repente echarte con agua de ruda, etcétera, etcétera. Entonces yo vengo precisamente entendiendo quién eres tú, te conozco muy bien, pero cuánta gente necesita saber, pero no por imposición. Eso a uno le tiene que amanecer. O sea, Dios en su misericordia toca nuestro corazón, porque yo no era digno tampoco de un evangelio tan bueno, tan grande. Porque evangelio, ¿qué significa? Buenas nuevas. Buenas nuevas, buenas noticias. Y hay una definición un poquito más radical, que no está de más decirlo. El evangelio, ¿qué es? Poder de Dios. En que eso se reduce. Y cuando el poder de Dios llega a uno, todo cambia. No es que nos cambien, no es que nos convenzan. Entonces yo cuántas veces, digamos, como ser humano, el ser creyente, el ser pastor, no hace que yo, digamos, deje de ser humano. Tengo que lidiar como la mayoría. Pero lo lindo de todo es que la palabra de Dios, que las Sagradas Escrituras, ¿qué me muestran? Principios y valores. Y valores, claro. Lógico. Entonces, ese es el éxito de un hijo de Dios, de un creyente practicante. Porque no solo es asistir a una iglesia. Porque lamentablemente muchos confunden eso, creen, yo le llamo a eso disfraz. Puede que el domingo antes iban, digamos, a la Plaza Mayor, a alguna catedral por ahí, pero ahora de repente van a un templo protestante. Pero siguen llevando la misma vida. El estar en el Evangelio es un cambio de vida. Por eso Pablo, cuando escribe a la iglesia que estaba en Éfeso, le dice, mire, no le dice al inconverso, no le dice al ateo, le dice al creyente, el que robaba ya no robe más. Y el que mentía no mienta más. ¿No te parece curioso, David, que nosotros somos buenos para decir corruptos? Esos congresistas. Sí, pero cuando nos miramos... ¿Y cuál es nuestra cultura? De corrupción, la criollada. Ahí está por la educación. Se me escapó el P.
Entonces nos dice que los tiempos del fin van a ser como los días de Noé. Así es. Y diría que esos son los tiempos que estamos viviendo ahora. Lo estamos viviendo completamente. Mira, nuestro país, capital de la gastronomía, y hay algo, no sé si antropológico, un hecho, digamos, bonito, sociológico. Yo empecé a viajar desde el año 96. Y que me disculpen tus oyentes, tus seguidores. Pero un peruano cuando antes salía, siempre decía que era de Lima. Sí. Y entre peruanos nos mirábamos y decían, no, tú no eres de Lima. Porque uno sabe los rasgos que uno tiene, digamos, claro, uno de la selva, del norte, del sur, exactamente. Pero hoy, digamos, en mis viajes que hago, el peruano se siente peruano. Y lo dice con satisfacción, soy del Cusco, claro, o soy de Trujillo, o soy del Amazonas. ¿Por qué? Porque nuestra gastronomía nos está haciendo famosos. Claro. Entonces yo cuando llegué hace 2, 3 años atrás a Europa, lo primero que hice fue conocer el Mediterráneo. Entonces, probar esa comida gourmet. Y de veras, que no tenemos nada que envidiar. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque nosotros ahora, los peruanos, tenemos cierta identidad. Antes nos avergonzábamos de decir que éramos peruanos. Sí. Y por eso quizás algunos se han aprovechado en decirnos hasta de... y lo puedo decir, ¿no? Yo no creo que... nos decían, pues sí, los come palomas. Ah, sí, claro. Claro. Hasta ahora, como quieren molestarse en redes. Por decir, a veces cuando yo me encontraba con, digamos, con mexicanos, y yo le decía, ¿de dónde es usted? Aunque por mis rasgos piensan que soy coreano. Y hace poco que hemos estado en el retiro también con diferentes pastores, me decían, ¿por qué usted tiene rasgos orientales? Porque se cumple pues lo que nosotros conocemos, el que no tiene de inga lo tiene de mandinga. Entonces claro, una fusión, así como sí, nuestra comida también de razas, ¿verdad? Claro. Entonces, nosotros tenemos ahora una oportunidad muy bonita, como peruanos, lo digo por mí, de poder de alguna forma evidenciar no solo Machu Picchu, sino que somos un pueblo con una cultura, podemos decir, hasta milenaria. Mira Caral. Claro. Qué importante es la identidad. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la Biblia te da identidad. La palabra de Dios te da identidad. No hay complejos, no tenemos por qué estar comparándonos con los anglos o con... No. Dios nos ha dado esa dicha en su gracia, en su misericordia, ahora de ser llamados hijos de Dios. Y un hijo de Dios tiene que tener identidad. Claro. Entonces, por ende, estamos viviendo, por la pregunta tuya, en los tiempos de Noé. Somos, digamos, hay turismo gastronómico, pero todavía lo controversial, la ironía, ¿no?, de la vida, todavía hay niños desnutridos. Sí. Y eso no es solo Perú, eso está pasando en todas partes. El anteaño pasado estuve, digamos, buen tiempo en los Estados Unidos y la cantidad de homeless, impresionante. Y no les da la gana trabajar y no les da la gana hacer, y ellos quieren vivir digamos, de lo que les da a la ciudad. Igual he visto en Francia. O sea, veo cosas que no solo es del tercer mundo. Entonces, como que hay una, ¿cómo puedo decir? Hay un poder que hipnotiza a estas masas, digamos, de gente descontenta y de alguna forma pues nos deben llevar a la reflexión. A veces uno puede decir, no, que es la opresión del imperialismo. No, imperialismo siempre ha existido. Roma, antes que Roma. Acuérdate que Daniel, uno de los grandes estadistas, claro, ¿no? Y Daniel no es pues como hablar de Manco Cápac y Mama Ocllo. Estamos hablando en Perú. Daniel ha sido un hombre, un gran estadista, consejero de 3 reyes, pero que era un hombre que decidió en su corazón no contaminarse con Babilonia. ¿Eso qué quiere decir? Que dispuso su corazón servirle a Dios, temer a Dios, pese a la condición de esclavo, sometido al imperio babilónico. Acuérdate que él era un príncipe, claro, de la casa de Judá.
Y al mismo tiempo estaba otro gran profeta. En la misma diáspora de Israel estaba otro que se llama Ezequiel. 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 Pero Ezequiel estaba pisando barro para hacer adobe. Por eso digo, es interesantísimo cuando uno ve la palabra de Dios de manera amplia, pues no, porque a veces a mí me han dicho, pastor, yo creo en Dios, pero no me gusta que me estén manipulando. Aquí no se trata de manipular, lamentablemente a veces los medios, la televisión muestra de personas pues que hasta cierto punto como que hay que servir a Dios con el dinero. Entonces es una mala, ¿cómo puedo decir? Una imagen totalmente perversa y negativa. Y con razón muchos se escandalizan pues del cristianismo que estamos viendo. Cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo totalmente diferente. Sí. ¿Qué dijo él? Las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen su nido, más el Hijo del Hombre no tiene dónde posar la cabeza. Ahí está. Recuerdo yo, y con esto termino, fui invitado a una radioemisora muy importante en una ciudad y me llevaron. Y lo primero que, menos mal que tú no has hecho eso conmigo, me dijeron, ¿usted recibe el diezmo? O sea, mira el prejuicio que tenemos. Entonces a mí, tú me conoces, yo soy muy espontáneo. Yo le iba a decir, ¿qué te importa? Claro. Pero como era una emisora de mucho alcance, entonces tenía que pues controlarme y decirle que no necesariamente ese era mi modo de subsistir, porque de todos es conocido que yo viajo bastante, doy conferencias y he escrito obras, que me falta una que va a estar relacionado precisamente a una labor misionológica. Y si el pastor de París me ve que es un paisano nuestro, de la avenida Arequipa, acá en Miraflores, solo voy a decir que él es Elías. Quedé impresionado el trabajo que están realizando muchos compatriotas nuestros. Interesantemente, mire cómo los latinos, Dios se ha derramado de una manera tal en América Latina que los latinos tenemos las puertas abiertas para todo el mundo. Antiguamente eran los anglos, eran los europeos, sí, claro, los alemanes, los ingleses que eran los misioneros. Ahora no, somos latinos. Es cierto. Y Dios quiera que este año o al año que viene tenga una propuesta de estar en Estambul para poder ver cómo es para poder ver cómo un medio totalmente distinto al nuestro, ¿no? Entonces, sí, yo no creo que hayas conocido una ujier, una hermana del Callao, cuando estábamos trabajando acá en Miraflores, Florita Chávez. Ay, experta en evangelizar musulmanes en francés. Dije, lo que me estoy perdiendo. Entonces, por eso te digo, si nosotros vamos a hablar dentro, digamos, de una microcultura, pues probablemente vamos a tener, digamos, el riesgo de caer en un dogmatismo. Claro. Dios dice, de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es. Ese es el misterio tan lindo, tan fácil y al mismo tiempo tan difícil de creer. Cierto, pastor. Y pastor, según los acontecimientos mundiales, ¿qué profecías del fin de los tiempos podría decirse que ya están cumplidas? Hay muchas, pero ¿para qué hablar de tantas, no? A ver, vamos a ser puntuales entonces. Antiguamente, cuando nuestros líderes, yo te hablo por mi experiencia. Claro, por supuesto. Nuestros líderes tenían muchas limitaciones. Cuando Dios me llama al pastorado, yo tuve muchos conflictos, porque el evangelio en nuestro país entra en los estratos, por los estratos sociales más bajos. Porque cuando viene España, viene con el clero romano, entonces todas las familias, las castas estaban involucrados con el clero romano. Yo vengo de Arequipa, y Arequipa, no de balde, era conocida como la Roma de América. Entonces, ante ese prejuicio, Dios empieza a tratar con mi vida. Entonces, nuestros pastores no tenían quizás la educación, el nivel de preparación que hoy en día los pastores tienen. Yo he conocido exégetas, científicos,
Por si nosotros, permítanme por favor nombrar a uno de los científicos más brillantes que tiene el Perú, que aquí no lo valoramos, que es el doctor Moisés Chávez. Un hombre que te canta y habla y se ríe y bromea en griego, en hebreo, en arameo, un erudito, pero sin embargo los prejuicios no nos han ayudado a reconocer a nuestros talentos, no solamente en el área, digamos, de la cristiandad. Los talentos nuestros siempre están fuera. Entonces, ante esas limitaciones nosotros solo decíamos, mira Israel. Porque hoy podemos hablar, digamos, no solo de la relatividad, no solamente vamos a hablar, digamos, de Stephen Hawking o de Schrödinger. Hay conferencias lindas que se hacen en la uni, en la católica, de grupos relacionados a ciencia. Nunca voy a olvidar, en la década del 80, más o menos el 84, un físico nuclear francés dando exposiciones brillantes en San Marcos. Yo soy de la época, no sé si los que saben un poquito, un grupo, cuando estábamos todavía con la, digamos, antes de toda esta transformación de nuestro país, había un grupo latinoamericano que se llama, y todavía persiste ese grupo, pero no sé dónde están, se llama Querigma Canta. Entonces, en un festival de música protesta ellos se presentaron, porque la música protesta estaba muy de moda en esa época. Claro. Quilapayún, ¿quién no se acuerda de la cantata de Santa María de Iquique? O sea, yo te estoy hablando con base. ¿Quién no ha escuchado en esa época la democracia? ¿Quién no la tortilla? Para todos aquellos que los entendidos saben lo que estoy hablando. Claro. Entonces, este grupo se presenta, Querigma Canta, Grupo Querigma Canta. Y ellos entonan una canción que se llama Tomás. Y le dice, la canción más o menos dice así: en la escuela te enseñaron a leer y a escribir. Te enseñaron geografía, las matemáticas, te enseñaron. Y todo lo que te han enseñado, has creído. Y has creído sin ver. Te hablaron del átomo, creíste. ¿Por qué ahora, Tomás, no puedes creer cuando te hablo de Jesús? Claro. Entonces, dicho esto, la profecía contundente es de cómo Israel vuelve a nacer, ser nación. De repente los pro-palestinos pueden decir, este es un alienado. No, eso es ignorancia, eso es ignorancia. Para poder entender qué es Israel, porque hasta tengo familiares que discuten conmigo de eso, ¿no? Dicen, ¿cómo puedes estar tú con esos asesinos y todo lo llaman así? Claro. Claro. Es como en Perú. En Perú hay gente buena y hay gente mala, como claro. En cualquier país. Igual pasa con Israel. Ahora yo no... quizás en otro programa podemos hablar acerca de los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? Claro. Puede ser, para poder explicar el por qué. Sí. ¿no? Sí. Esos detallitos. Entonces, dicen que eso llegó a las manos de Hitler, ¿no? Claro, entonces vayamos al detalle. ¿Por qué Israel? Simplemente porque Dios llama a un hombre llamado Abraham. Y este no era un mendigo, no era un hombre que no hacía nada, era un hombre acaudalado, era un hombre que no necesitaba absolutamente nada, excepto que no podía tener hijos. Mire, ¿cómo empieza el relato bíblico del surgimiento de una nación, de un pueblo? Entonces, Abraham le cree, le dice, si tú me crees, yo te voy a dar una tierra una herencia, una heredad, una tierra donde fluye leche y miel. Interesantemente, la connotación de leche y miel. Pensemos en esos detalles. Y entonces le cree, para hacer corto la historia. ¿Cuántos años tenía Abraham? 90 años. O sea, biológicamente imposible. O sea, si de joven no pudo, menos iba a poder, pues ya de viejito. Sara creo un poco más. Exacto, Sara era menor, 5 años menor. Ajá. Y entonces le dice, bueno, si tú me crees, yo te voy a dar un heredero. Pero ¿qué pasa ahí? Esto es importante para poder entender a Palestina y a Israel, que hasta el día de hoy es el lío. Y nosotros, ignorantes de toda esta verdad, pues, no, por cuestiones, digamos, de fanatismo, de ignorancia, básicamente, pues decimos cosas. Bueno,
Y entonces le dice, yo te voy a dar, si tú me crees, yo te voy a dar un heredero. Pero cuando no, Sarai le dice, mira, Abraham, la promesa de Dios no llega. Entonces, la ley en ese entonces permitía que ante un hecho así, pues tenía que llegarse a su sierva. ¿Para qué? Para que haya descendencia. Pero la condición era que esta sierva tenía que dar a luz en las faldas de su ama, en este caso de Sarai. Y Abraham pues hace lo que obedece la sugerencia de Sarai. Efectivamente, ahí nace Ismael con su sierva Agar, que era una egipcia. Qué interesante, mire, el surgimiento de dos pueblos. Y entonces Dios empieza a tratar con Abraham hasta que viene el cumplimiento de Isaac. Por eso dice, unos son descendientes en la libre y otros en la esclava. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ismael era mayor. Por eso que los árabes creen que tienen derecho a la bendición del primogénito, pero se olvidan y no quieren decir que son hijos en la esclava. No en la prometida. Exacto. Claro. Pero sin embargo, el de la promesa era Isaac, que significa risa. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué significa eso? Porque cuando los ángeles eligieron, es nuestra naturaleza. Sí. Los seres humanos somos incrédulos por naturaleza. Y entonces, al reírse, le dijeron, bueno, será llamado Isaac porque Sara se había reído, ¿no? Como yo, siendo viejita de 95 años en ese entonces, iba a tener un hijo. O sea, una mujer ya hecha pasita. Estar amamantando a un bebé, o sea, ¿en qué cabecen? Por eso Dios es un Dios de imposibles, pues. Claro. Y tú que tratas temas paranormales, Dios está por encima de todo eso. Claro. Déjame decirte que el libro de Daniel muestra eso con claridad. Dios está por encima de todo el reino humano. ¿Por qué está el mundo como está? Porque estamos en el tiempo de los gentiles. Y el tiempo de los gentiles pronto se va a acabar. Por eso que dice que eso creo que me vas a preguntar después, cuando el Señor venga, dice que Él vendrá con cetro de hierro, porque Él va a tener que volver. Entonces, surge Israel, la enemistad entre Agar y Sarai, los hijos. Y le dice, despide, yo no quiero tener acá a Agar con su hijo Ismael. Y Abraham es cruel esa parte de la historia, y lo despide. Y dice que en el desierto ya no tenían que comer y estaban ya a punto de morir. Increíblemente el relato bíblico, salud, dice de que de Agar dice que no quiso ver la muerte de su hijo, Ismael. Y se puso a llorar. Y entonces dice ahí, Dios hizo brotar del desierto agua. ¿Por qué? Porque dentro de todo era hijo de Abraham. Claro. Ahí surgen dos pueblos. La enemistad de Ismael y Isaac hasta el día de hoy. Y Dios que le dice, tú serás como un asno montés. Leamos la profecía para la descendencia de Ismael. Es increíble lo que está pasando. Es lo que está sucediendo. Entonces, hoy en día, Israel es mal visto por la mayoría. Por las cosas que han hecho. Y más que todo por el movimiento sionista, ¿no? Que es otro, como diría alguien, son otros 20 pesos. O sea que es bastante amplio y complejo al mismo tiempo explicar estas cosas. Y entonces surge un pueblo, Abraham, Isaac tiene a Jacob y Esaú. Esaú no aprecia la bendición que Dios había prometido a su padre Abraham, entonces llega sobre Jacob de una manera ilícita porque roba con la complicidad de su mamá. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tiene 12 hijos varones. En aquel entonces se contaban los varones. Y esas son las 12 tribus de Israel. Y estos llegan a Egipto por hambruna, la historia de José. Claro. Eso es real, eso no es una invención. Y cómo es que de ahí surge, se multiplican, llegan a más de 400,000 cuando llegan los tiempos de Moisés. ¿Correcto? Estamos yendo ahí para poder explicar qué cosa es Israel. Entonces, el detalle es de que Dios levanta un pueblo porque de ese pueblo iba a levantar al Mesías Salvador. Claro.
No de los chinos, ni de los incas, ni de los vikingos. Era de ese pueblo de obediencia. Cuando le dice a ese pueblo, estas son mis leyes y estas son mis condiciones. ¿Quién nace ahí? De la descendencia de Isaí, del trono de David, porque José era de la línea directa, ¿verdad?, de David, y Miriam o María era de la línea directa del sumo sacerdocio arónico. Claro. Y nace Jesús, el que nosotros conocemos. Yeshua. Entonces, ahora, ¿cuál es la profecía? ¿Cómo es que Israel vuelve a ser nación, pueblo? Y hoy no es cualquier nación, es una potencia mundial. Sí, y sigue siendo pueblo de Dios. Ahora, te preguntarás, ¿por qué ese odio contra Israel de un gran sector? Porque eso está profetizado. Simplemente porque es pueblo de Dios. Es pueblo de Dios. Alguien dijo por ahí, los árabes podrán tener petróleo. Y son lo que son. Pero Israel tiene las promesas en Isaac. Claro. Y por eso que son una potencia. Y cuando venga Jesús, viene por su pueblo. ¿Por qué? Porque cuando vino hace 2000 años atrás, no lo reconocieron. A los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Sí. Por cuanto no le recibieron, nos dio la oportunidad a nosotros que no teníamos derecho a acceso. Entonces, ¿qué éramos? ¿Qué éramos entonces, hijos del diablo? No, éramos criaturas de Dios, creación de Dios, sin conocimiento, sin pacto. Por eso que el amor de Dios, por eso dice que Dios endureció el corazón de su pueblo. Y dice el profeta, yo provocaré a celos a Israel con un pueblo que no es pueblo. Ese éramos nosotros. Claro, nosotros como seres humanos estamos sometidos o estamos limitados al tiempo y al espacio. Dios no, Dios es espíritu. Porque otro gran punto, digamos, que no nos permite entender, digamos, el plan de Dios es que pensamos que es un ser humano. Lo vemos desde esa perspectiva. Exacto. Y discute. Yo a veces en televisión veo a un pastor que aquí siempre anda hablando con brujos y no sé. Lo veo. El pastor Viernes. Él, perfecto. A veces me dan ganas de apoyarlo, pero digo, bueno, Dios lo tiene a él. Dios es espíritu. ¿Cómo vamos a entender a Dios como un ser humano? Claro. Siendo él espíritu, nos habla en un lenguaje humano que es muy distinto. Claro. Muy distinto. Entonces, la profecía, así, verídica, sea protestante, católico, quien fuere, nadie va a negar cómo se cumplió la profecía de que Israel ahora es un pueblo. ¿Cuándo fue? El año de 1948. 48. Y viene nuevamente Jesús por su pueblo. Por su pueblo. Wow. Entonces sí, ya nos está quedando más claro el panorama. Y bueno, también según las profecías, y hablando en específico del libro de Apocalipsis, de las trompetas que se mencionan ahí, según los acontecimientos mundiales, ¿qué trompeta estaríamos ya viviendo? Mira, a veces en las reuniones que suelo tener con siervos, con expertos, hay hombres muy admirables que han dedicado por decir, el doctor Chávez es un hombre que ha dedicado su vida entera al estudio. O sea, es un erudito. Entonces, de manera, digamos, coloquial, en un lenguaje popular, muchos dicen que ya estamos en el cuarto. Pero vuelvo a repetirte, a Dios no le podemos ponerle una recta numérica. Claro, exacto. Entonces, hay una enseñanza que creo que también la iglesia les he dado. Siendo esta la recta numérica, está el 0, digamos, para los que están oyendo, está el lado positivo y está el lado negativo, ¿correcto? El +1, +2, el -1, etcétera, ¿no es cierto? Pero esa misma recta, recuerda que estamos en una dimensión. Sí. Yo creo que la ciencia ya se ha dado cuenta que hay dimensiones. Claro. Yo escucho a algunos jóvenes brillantes como exponen esta parte, digamos, de las puertas dimensionales del universo paralelo y todas esas teorías, ¿no? Son teorías, por supuesto. Y entonces, pero sin embargo, en Dios puede ser solo un punto esa recta. Entonces, por eso
No me atrevería a decir, ya estamos en el tercero, porque hay discusiones. Claro. Aún dentro de la cristiandad hay discusiones, precisamente por no entender ese punto, que Dios no está sometido al tiempo y al espacio. Dios es soberano. Dios está por sobre todas las cosas. O sea, ningún poder va a igualarse al poder de Dios. Y el poder de la maldad, dentro de estos hechos paranormales. ¿De dónde surge la maldad? ¿Viene del aire? ¿Dios lo ha creado? No. Una vez me dijeron, pastor, si Dios fuera amor, si Dios fuera bueno, ¿por qué creó al diablo? Yo creo que este tema es importante decirlo acá. Y el diablo no fue diablo. Él fue un ángel perfecto, un querubín, un querub, para ser más preciso. Luzbel. Siendo Luzbel, se convierte en luz bella. El gran hombre, el gran profeta Daniel, tiene una frase muy interesante que dice: los entendidos entenderán. Claro. Y entonces, ¿qué sucede? Que él, siendo el sello de la perfección, dice, contrata a la tercera parte de los ángeles y se revela no contra Dios siquiera, sino contra el Elyon, o sea, el Altísimo. Cuando uno lee el Salmo 91, hay detalles que pues hay que estudiarlo, ¿no? Entonces yo me pregunto, un ser creado, ¿cómo así por así puede atreverse a desafiar al Creador? ¿Qué poder tenía de un momento a otro Luzbel, un ser creado? Claro. ¿O será que estaba respaldado por otra entidad poderosa? Ahí los entendidos entenderán. Entonces de ahí surge la maldad. Claro, hay una parte donde dice, ¿no? Se encontró iniquidad en su corazón. Ahí está. Entonces el término iniquidad dista de esto y es lo que lo respalda y lo hace sentir poderoso. Por eso es que a él se le conoce como el príncipe de las tinieblas, no como el rey. Pero bueno. Y para complementar eso, Cristo Jesús, cuando viene, derrota a Satanás en la cruz del Calvario. Sí. Pero hay potestades mucho más grandes que el mismo diablo. Están encerrados algunos. Podemos hablar del Hades y la muerte. Sí, es cierto. Entonces no es un juego. Claro. Estas manifestaciones paranormales o fenomenológicas no es un juego. No hay una explicación, digamos, si se quiere, objetiva, pero están. ¿Cómo explicas? Entonces ese es el ámbito espiritual. Claro. Entonces, por eso Pablo recomienda a la iglesia: nuestra lucha no es contra carne ni sangre solamente, sino contra poderes, contra principados, contra potestades. Porque la luz es luz. Las tinieblas carece de luz, de energía. Y dice Juan, la luz prevalece en medio de las tinieblas. Y esto me hace símil con cierta parte del océano, ya a unos 6.000 kilómetros al fondo, donde se le conoce como el abismo, donde no hay absolutamente, es la oscuridad pura que el humano nunca ha visto, que es donde no entra nada de luz, el sol no afecta a nadie, es todo total oscuridad, y ahí hay criaturas. Seguro. Estaba yo en una capacitación, todavía yo no había sido llamado al ministerio, cuando un maestro, un gran erudito decía, Dios es creador y no ha dejado de ser creador, su naturaleza es creador. Y a veces pensamos que Dios creó el primer día, el segundo día, el tercero, y el séptimo descansó. O sea, lo ven en días. Exacto, no. Y aparte de eso, ese relato no está hablando de si el sol fue creado en el tercer día, entonces ¿de qué día estamos hablando? Si el día para nosotros la da el sol. Claro. Son ciclos creativos. Entonces, por eso vuelvo a repetirte, a veces el lenguaje no nos ayuda. Y ahí uno tiene que ir al original. En este caso vendría a ser el hebreo. Si es del Nuevo Testamento, vendría a ser el griego. Claro. Lo lindo de todo es de que el evangelio es tan fácil de entender, de asimilar. Solo hay que tener un corazón sencillo, porque dice que el que busca, halla. El que pide, recibe. Y al que llama, se le abrirá. Pastor, y según también los acontecimientos ya últimos, en estos últimos, desde el 2020 en adelante,
Pareciera que todo apunta a un solo gobierno mundial. Así es, sí, totalmente. Totalmente, porque eso está profetizado. Preguntémonos, ¿por qué este caos? El desgobierno. Eso es general, no solo es Perú. Sí, no solo es Perú. Mundial. El año pasado estaba con Jonathan. Estábamos ahí paseando por las calles del viejo París. Imagino que por el asunto del lenguaje, por educación, Jonathan dijo sí, o ya, algo así, y entendió que tenía que comprarle un producto, porque te ofrecen bastantes cosas allá, souvenir. Pero él no quería comprar, pero se sintió ofendido. Y hemos sido amedrentados por un grupo de vendedores al frente de la Torre Eiffel. Sí, es que París tiene un desgobierno es tan terrible. que de verdad los musulmanes tienen más derechos que, Así es. o sea, los inmigrantes africanos y de Medio Oriente tienen más derechos que los mismos Entonces, en ciudadanos. cierta forma, yo no solo hablo por los libros que he leído, sino también Dios me ha dado el privilegio de estar in situ, ¿no? En el lugar, y hablo con propiedad, con conocimiento de causa. Entonces, todo este desgobierno, todo lo que estamos viendo, la iglesia no debe tocar asuntos. Yo tengo amigos, maestros que se dedican a la política. Está bien, bien por ellos. La iglesia no tiene una bandera. La iglesia es celestial. Ahora, que un joven de la iglesia, miembro de una congregación local, quiera hacer carrera política, perfecto. Pero los pastores no, pues. Claro. No que Dios nos llamó. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo es que si Dios lo llamó, ahora quieren ser diputados o quieren ser senadores o quieren ser presidentes? O sea, ¿en qué cabeza entra? Si mi reino fuera de este mundo, Claro. mis ángeles vendrían. Claro. El reino está en el corazón. El reino vendrá. Pronto va a venir el reino. Sí. Y no va a venir sobre el mundo cristiano. Viene sobre toda la humanidad. Claro. Ahora, de la pregunta tuya, hay dos cosas que hay que desglosar ahí. Según la tradición, tengo que decirlo por su nombre. Por eso que a veces algunos pastores no me pasan. Pero hay que decir, hay tradiciones que también el cristianismo arrastra. Claro. Es el famoso rapto. Sí, que no es rapto. No, pues. Eso es para los hijos de las tinieblas. Claro. Los hijos de la luz jamás vamos a ser sorprendidos por las tinieblas. Lo que sí habla es un arrebatamiento. Entonces, cuando uno va un poquito estudiando, uno va a encontrarse con la palabra parousia o parusía. Y otra es la palabra epifanía. ¿Correcto? Son dos cosas totalmente distintas que hablan de la venida del Señor. Porque ya vino, Claro. pero su pueblo no lo recibió. Ajá. Entonces, nosotros que no teníamos pacto, que no teníamos derecho, hemos llegado. O sea, ¿cómo es que llegamos a entender si nunca lo hemos visto? ¿Te acuerdas de la plática que tuvo Jesús con Tomás? Sí. Después de la resurrección. ¡Ah! Que resucitó y que era cierto. Y entra Tomás y dice, no, imposible. De repente algún Tomás nos está mirando. Tengo que meter la mano en su costado y meter el dedo en su llaga, ahí voy a creer. Exacto. ¿Y qué pasa? Pum, aparece. Aparece Jesús. O sea, ¿puedo ponerme de pie o no? Sí. Jesús traspasa la pared. Claro. Que ya no estaba sujeto a las leyes, pues, humanas y había resucitado. Yo sé que muchos están escuchando por primera vez esto. Sí. Jesús no resucita con un cuerpo Terrenal. durante los 33 años y medio que desarrolló su ministerio. Era un cuerpo exaltado en gloria. No tenía necesidad de comer. No, y estaba comiendo su pescadito. Y sin embargo le dice, ¿tenéis algo que comer? Sí. ¿Cómo se explica eso? A ver. Los aviondos. Cierto. Y entonces, bajo ese hecho, Jesús aparece, traspasa la pared. Y le dice, Tomás, ven, mete tu dedo en la palma de mi mano y tu mano en mi costado. Resumiendo la historia. ¿Y qué dice Tomás? Señor mío, Dios mío. ¿Y qué le dice el Señor? Creíste porque viste. Mas sin embargo yo os digo, bienaventurado todo aquel que crea en mí sin haberme visto. O sea, hay una bienaventuranza sobre aquellos que creen. O sea, no es fácil creer. Ese es un don de Dios.
porque dice, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino es un don, es un regalo de Dios. Ay, qué hermoso, sí, pues, cierto. Y bueno, pastor, justo lo acaba de decir, y a eso va la siguiente pregunta. Según los acontecimientos mundiales, ¿el arrebatamiento de la iglesia está cerca? Yo creo que sí. Y ahora, exclusivamente, ¿la iglesia protestante va a ser la arrebatada? Las cosas por su nombre. Claro. Si no te agrada, bien, porque me imagino que también deben haber cristianos que ven este programa. Sí. Hay un hombre que es estadounidense, él es afroamericano, se llama, ay, se me fue, el profeta, siempre hablo de él, ahorita se me dio su nombre. Él dice, cuando Cristo venga, vendrá a diezmar su iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo estoy de acuerdo con él. No toda la iglesia se va, la gran mayoría se queda. Haciendo un paréntesis, hay un gran sector de la iglesia que dice que el arrebatamiento no es bíblico. Sí. Yo he participado de debates interminables si es bíblico o no es bíblico. Y eso está agarrando fuerza dentro del pueblo cristiano, que él ya no viene, sino hablan a la referencia literal de la segunda venida de Cristo, que es la Epifanía, más no la parucía. Claro. Está, no voy a dar nombre de las iglesias que sostienen eso. Yo los conozco a sus líderes, hemos entrado en debates y debates. Pero déjenme decirles, aquí es así, bien simple. Al que cree, todo le es posible, dijo, ¿verdad? Muy bien. El detalle es lo siguiente. A ver, ante estos hechos, creo que tenemos que tener un poquito de... Porque el juicio dice debe empezar por casa, para empezar. Claro. Nada ganamos señalando, condenando a nadie. Exacto. Porque aquí estamos por misericordia. Si yo hablo de Dios, es por pura misericordia. Entonces, en ese sentido, Dios está dando una bonita oportunidad. Un medio como este, hablar de Dios. ¿Por qué no nos animamos a leer la Biblia? Claro. ¿Y qué dice la Biblia? Pero la Biblia no se lee como un manual de ingeniería o un manual de medicina. La Biblia se debe leer con devoción. Por eso dice que nosotros debemos siempre mostrar un temor a Dios, pero no un temor de espanto, de miedo, sino un temor reverencial, porque Dios es único. Y lamentablemente la iglesia está cayendo, como dice un mensaje, dices que eres rica y que no tienes necesidad de nada. Porque hay un mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis. Claro. Son las condiciones de la iglesia. Mas sin embargo yo te digo que eres pobre y desnuda. Y te recomiendo, te sugiero que compres colirio. Para que vivas bien. Entonces, ¿cuántos hoy se jactan de pertenecer a una institución? Porque tienen un templo bonito o porque pertenecen a un determinado ministerio. Una denominación, claro. Allá en el reino de los cielos van a haber sorpresas. Sí. Claro que sí. Entonces, para los que no creen del pueblo cristiano, yo solo les digo, ¿qué pasó con Enoco? Elías. Con Elías. También, sí, pues. Entonces, dejémoslo ahí. Yo creo, como decía un pastor, en un debate así como esto, ¿no? Si Dios existe. Entonces, mira, si Dios existe, mejor obedezco a la palabra. Y si Dios no existe, igual, vivo bien creyendo en la palabra de Dios. Claro. ¿Y qué pasa si existe y tú que no crees? Vas a perder todo. Claro. Entonces, ahí va. Pero lo que sí es real, literal, el que el Señor vuelve. Dice que vuelve con cetro de hierro para implantar su reino. Claro. Y ahí todo ojo lo verá. Ahí no hay que cristiano, católico, ahí lo van a ver todos.
Ese punto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en su primera venida Él vino, según la profecía de Isaías, como el cordero mudo. Al matadero. A morir en la cruz del Calvario, Claro. porque todo estaba profetizado. Sí. Él no hizo absolutamente nada de lo que estaba profetizado, porque dije, yo he venido a cumplir las escrituras, porque mi Padre da testimonio, las escrituras dan testimonio de mí, pero en su segunda venida, que es la Epifanía, ya no viene como el cordero mudo, Él regresa como el león de la tribu de Judá, que es totalmente distinto. Sí. Entonces, de ahí se habla lo que es el Armagedón, Claro. se habla todos esos detalles, ¿no?, que nos faltaría para Sí. hablar. La verdad que son temas bastante espinosos y Sí. profundos, ¿ah? Pero Ahora, te agradezco. creo que falta, con esta última pregunta, porque nos faltan bastantes, creo que viene una parte 2. Claro. El anticristo vive ya entre nosotros, ¿y cómo tendría que ser él y cuál sería su función en el mundo? Hay demasiada especulación al respecto. No, obviamente no sabemos quién es, pero o sea, según los Unos tiempos. dicen que va a ser, he escuchado, ¿no?, cosas risibles como, no sé, hay... en el internet se dice tantas cosas de los reptilianos y no sé cuánto, y hay gente que cree. Claro. Yo he escuchado pastores que hablan de esas cosas. Pero bueno, a ver, si decimos que Él vuelve, y si decimos honestamente, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que el tiempo del regreso del Señor se está evidenciando con todo lo que estamos viendo, definitivamente el inicuo o el hijo de iniquidad tiene que estar ya. Por eso el caos, pues el caos general es el sistema, lo que la Biblia dice el mundo. Vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Ahí está hablando del sistema. Estamos en el sistema. Pero Exacto, no estamos en el sistema. totalmente corrupto, donde hay caos, anarquía, no hay respeto a nada. Cuando en mi época un hijo tenía que estar chantajeando a un padre o una madre con un juguete? Oye, o sea, el mundo al revés. Entonces, justamente ese caos, mira la inseguridad. Ahora los vecinos tenemos que estar equipándonos con cámaras y todo. ¿Por qué? Porque cuando llegue el día, así como Dios sella a sus hijos, el anticristo también sellará. Ahora, no es el 6, no, es un número de misterio, que también a veces se ha llevado a otro extremo, digamos, de la... A veces hay hasta bromas pesadas al respecto, ¿no? Y hay mucha gente que literalmente los tienen. Está tatuado. Sí, tatuados. No, es un número de misterio. 6 representa al hombre, la humanidad, dentro de la, llamémosla, numerología bíblica. Entonces, digo yo, más no el Señor, decía el apóstol Pablo. ¿Ya? Esto es un criterio mío. Claro. Puedo estar equivocado. Por eso digo, aquí no vengo a dogmatizar nada. Estamos en un diálogo abierto y más bien animando a que leamos la Biblia, pues, que esa es la base de todo. Si yo digo que Cristo está pronto con todo lo que estamos viendo, con todo lo que está sucediendo, el anticristo ya tiene que estar. Es el inicuo, el hijo de iniquidad. Así es conocido en la Biblia. Entonces, desde ya, ¿cuándo será su manifestación? Unos dicen que va a ser un árabe, otros dicen no, tiene que ser un judío, otros dicen que va a ser de Estados Unidos, no sé. Hay demasiada confusión. El asunto es que está y se va a manifestar. ¿Y su función? Un gran estadista, el que va a dar solución a todo. Exacto. Miren la economía, con todo esto de la inteligencia artificial. Por eso vuelvo a repetir, es hablar y hablar y hablar, pero nos vuelvo a repetir, tendríamos que traer de repente no un pergamino, pero una Biblia y decirles, mire lo que dicen. Pero esto es un diálogo a una invitación de leer las Sagradas Escrituras. Estamos a tiempo todavía. Muy bien, pastor. El tiempo ya nos ha ganado y la verdad espero que nos pueda dar una segunda parte para desarrollar las 5 preguntas, Dios mediante, que quedan. Y pues una vez más lo invito a decir cómo lo encontramos en redes sociales. Yo casi no estoy aprovechando las redes sociales, pero necesito, si ustedes me ayudan. Sí, claro. Estamos en Facebook como Iglesia de Cristo Judá. Y quisiera dar una última reflexión para nuestros seguidores. Claro que sí. En Dios no hay casualidades. El estar aquí en tu programa no es una casualidad.
Y por cierto, muchos hubieran dicho, pastor, no vaya. Pero aquí estoy por la amistad que te tengo. Claro. Pero, ¿por qué no hablar ante hechos que no tienen explicación? Tener en cuenta que hay un ser. Muchos le llaman, escuchen el término que voy a usar. Muchos le dicen el divino arquitecto, algunas logias que existen. Increíblemente a veces piensan que al decir ateo, que son superiores, no es así. El mundo que domina, o sea, el sistema que está absorbiendo y dominando, precisamente está guiado, orientado o está guiado por grandes grupos o logias herméticas que están relacionados a lo espiritual. Entonces, yo no hablo porque sí, porque no solo he leído, he podido ver. Entonces, pero Dios está por encima de eso. Cómo nos mostró su amor de una manera tan sencilla en la cruz del Calvario. Siendo nosotros occidentales, quizás tenemos mayor facilidad para entender cómo son los judíos, que ahora ya están logrando entender de que su Mesías había venido en cumplimiento a las profecías. A eso se les llama judíos mesiánicos. Entonces, la iglesia está conformada por diferentes lenguas, idiomas, culturas, porque Dios no hace acepción de personas. Para eso, ¿qué hay que hacer? Ponerle la mano al pecho. Nadie se va a burlar de Dios. Dice Dios, de todo lo que el hombre siembre, eso segará. ¿Y eso cómo sería en un lenguaje no eclesiástico? Todo lo que hace. La tercera ley de Newton. Claro, a cada acción una reacción. Claro. Son leyes universales. Así es que les animo a todos ustedes a que un momento dado reflexionen, mediten, lean la Biblia y les aseguro que Dios tocará la puerta de sus corazones. Muchas gracias, David. No, muchas gracias a usted y muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. No olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo con amigos o familiares que sabes que les va a interesar y edificar la conversación de hoy. Que tengas muy buenas noches. Muchas gracias.